Buenos días, licenciada. A continuación vamos a presentar la tarea que dejó acerca de los movimientos, ejes y planos del cuerpo. A continuación les hablaré sobre la posición anatómica, un pequeño concepto. Nos dice que la posición anatómica es la postura del cuerpo humano al encontrarse de pie y totalmente erguido. A esta también se le puede llamar posición neutral. Para empezar, le hablaremos sobre las posiciones anatómicas. ¿Qué es la posición anatómica? La posición anatómica es la postura del cuerpo humano al encontrarse de pie y totalmente erguido. A esta también se le puede llamar posición neutral. Entre estas encontramos las siguientes: la bipedestación, la sedestación, el decúbito supino, decúbito prono y decúbito lateral derecho e izquierdo. La bipedestación. Se llama bipedestación a la capacidad de mantenerse sobre los miembros inferiores, como por ejemplo caminar. Sedestación. Es la acción de mantenerse sentado sobre una superficie. En esta posición, la cara posterior de los muslos, los glúteos y la zona lumbar mantienen el peso del cuerpo. Decúbito supino. En esta posición, el paciente se encuentra tumbado sobre la espalda y mantiene los brazos extendidos y adosados al cuerpo. Las piernas se encuentran juntas y extendidas. Coloquialmente la conocemos como posición boca arriba. Decúbito prono o ventral. El paciente se encuentra acostado sobre su abdomen, la cabeza de lado, los brazos extendidos y pegados al cuerpo, las piernas de manera juntas y extendidas. Coloquialmente la conocemos como posición boca abajo. Decúbito lateral derecho e izquierdo. En esta posición el paciente descansa sobre uno de sus lados, bien sea el derecho o izquierdo, manteniendo la espalda recta y la cabeza alineada al cuerpo. Los brazos descansan en posición de flexión, mientras que las rodillas, una más adelante que la otra, se encuentran flexionadas. A continuación vamos a hablar acerca de los ejes. Estos encontramos tres, como son el eje longitudinal o cefalocaudal, el eje anteroposterior y el eje laterolateral. Para continuar, vamos a hablar acerca de los ejes. El eje anteroposterior o ventrodorsal. Este se va a orientar de manera de adelante hacia atrás, que también es conocido como el plano sagital. El plano sagital es aquel que va a dividir el cuerpo en dos mitades. Es decir, va a dividir el cuerpo de manera lateral y va a dividirlo de derecha a izquierda. Para continuar, tenemos lo que es el eje longitudinal o cefalocaudal, que es aquel que se define de manera perpendicular al suelo, es decir, este va de la cabeza a los pies. Siguiendo con el plano laterolateral o transversal, se dirige de un lado a otro. Este se lo puede asimilar con el plano horizontal o transverso. Este plano va a atravesar el cuerpo de una manera horizontal a la mitad del cuerpo, dividiéndolo así en dos mitades, en una mitad superior y una mitad inferior. Continuando por el plano frontal o coronal, este va a atravesar de manera paralela el plano medio, dividiendo el cuerpo en dos partes, en una anterior o frontal y una posterior o dorsal. Este plano va a ser aquel que va a dividir la mitad de la parte coronal a la mitad, aquel que va a distinguir lo que es la parte anterior y la parte posterior del cuerpo. Este plano atraviesa a través de todo el cuerpo a su mitad. A continuación, también seguiremos hablando acerca de lo que son los movimientos de las articulaciones. En ella vamos a presentar los distintos movimientos. Aducción es el acercamiento de un segmento a la línea media. Ejemplo es la aducción del hombro. Siguiendo con la rotación externa, esta se aleja la cara anterior de un miembro, bien sea superior o inferior del plano medio. Por ejemplo, la rotación externa del hombro. Esta articulación va a estar a 90 grados para poder realizar este movimiento. La circunducción. Este es un movimiento circular que combina varios movimientos como la flexión, la extensión, abducción, abducción y rotación, como por ejemplo la circunducción del hombro. Protracción es llevar algún segmento corporal hacia adelante, como por ejemplo el hombro. La retracción es llevar algún segmento corporal hacia atrás, como por ejemplo el hombro. Elevación es el desplazamiento en sentido superior. Este movimiento lo realiza
realiza el hombro. Mientras que la depresión es el desplazamiento en sentido inferior. Los hombros también realizan este movimiento. La flexión. Esta se define como el doblar o reducir el ángulo de los segmentos que comprenden este movimiento. Por ejemplo, sería la flexión del codo. La supinación. La supinación es un movimiento del antebrazo y de la mano en el que el radio gira lateralmente sobre su eje longitudinal, de forma que la palma de la mano mira hacia abajo y el dorso hacia arriba. Mientras que la pronación es un movimiento del antebrazo y de la mano, en el que el radio rota medialmente sobre su eje longitudinal, de forma que la palma de la mano mira hacia arriba y el dorso hacia abajo. Oposición. Es el movimiento en el que la yema del dedo pulgar toca la yema del otro dedo. Reposición. Es el movimiento en el que el dedo pulgar, desde el movimiento de la posición, regresa a la posición anatómica. Aducción. Es un movimiento de aproximación que realizan específicamente dos articulaciones del cuerpo, en este caso la cadera. Abducción. Es el alejamiento de un segmento de la línea media del cuerpo hacia afuera. Flexión. Es el doblar o reducir el ángulo de los segmentos que comprometen el movimiento, en este caso la rodilla. Extensión, al contrario de la flexión, es ampliar el ángulo de los segmentos. Flexión plantar. Se ejecuta cuando la punta de los pies y el tobillo se dirigen hacia la cara plantar del pie. Flexión dorsal. Se realiza al subir la punta de los pies del suelo. Inversión. En este movimiento la planta del pie se dirige hacia el plano medio. Cuando el pie está totalmente invertido, también presenta una flexión plantar. Eversión. Es el alejamiento de la línea media de la planta del pie. Cuando el pie está completamente en eversión, realiza una dorsiflexión. Esta ha sido toda nuestra tarea de kinesioterapia. Muchas gracias.